Hola y bienvenidos a esta exposición sobre ondas mecánicas, primera parte. Mi nombre es Carlos Caballero y como siempre esta es una exposición basada en las secciones primera, segunda y tercera del capítulo 15 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski. Adicionalmente se utilizó el capítulo 19 del libro Física de Resnick y Halliday. Una onda mecánica es una perturbación que viaja por un material o una sustancia, que es el medio. Al viajar la onda por el medio, las partículas que lo constituyen sufren desplazamientos de varios tipos, dependiendo de la naturaleza de la onda. Podemos distinguir diferentes clases de ondas, considerando la forma en que el movimiento de las partículas de materia está relacionado con el sentido de propagación de las ondas mismas. Si los movimientos de las partículas de la materia portadora de la onda son perpendiculares al sentido de propagación de esta, decimos que tenemos una onda transversal. Si el movimiento de las partículas que transportan una onda mecánica es hacia adelante y hacia atrás a lo largo del sentido de la propagación, la onda es entonces longitudinal. Algunas ondas no son ni totalmente longitudinales ni totalmente transversales. Por tanto, las partículas pueden moverse tanto hacia arriba y hacia abajo como hacia adelante y hacia atrás, lo que da lugar a que se tracen trayectorias elípticas al pasar por ellas las ondas. La perturbación siempre se propaga por el medio con una rapidez definida, llamada rapidez de propagación o simplemente rapidez de la onda, determinada en cada caso por las propiedades mecánicas del medio. Es posible producir un pulso que viaje por una cuerda estirada aplicando un simple movimiento lateral en uno de sus extremos. Cada partícula de la cuerda permanece en reposo hasta que el pulso lo alcanza, y entonces se mueve durante un tiempo corto, volviendo después a quedar en reposo. Si la acción es repetitiva, entonces se produce un movimiento periódico al propagarse la onda, y se obtiene una onda periódica. El caso más sencillo de una onda periódica es el de la onda armónica simple, que comunica a cada una de las partículas un movimiento armónico simple, llamada también onda senoidal. Consideremos una cuerda que genera una onda transversal periódica. En este tipo de onda, la forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón repetitivo. La longitud de un patrón de onda completo es la distancia entre una cresta y la siguiente, o de cualquier punto al punto correspondiente en la siguiente repetición de la forma. Esta distancia se denomina longitud de onda. El patrón de onda viaja con rapidez constante v y avanza a una longitud de onda lambda en el paso de un periodo t. Por lo tanto, la rapidez de la onda v está dada por lambda sobre el periodo, o lambda por la frecuencia. La rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda y la frecuencia. La frecuencia es una propiedad de toda la onda periódica, porque todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia. Durante el movimiento ondulatorio, una partícula con posición de equilibrio x se desplaza a cierta distancia y con la dirección perpendicular al eje x. El valor de y depende de cuál partícula y también del instante t en el cual se está considerando. Así y es función tanto de x como de t. Llamamos a y la función de onda. Si se conoce tal función para cierto movimiento ondulatorio, es posible usarla para el cálculo del desplazamiento de cualquier partícula en cualquier instante, además de su velocidad y aceleración. Supongamos que el desplazamiento de la partícula en x igual a 0, donde la onda se origina, es a por coseno de omega t, es decir, la partícula oscila en movimiento armónico simple con amplitud a. Frecuencia angular igual a 2πf. En t igual a 0, la partícula en x igual a 0 tiene el máximo desplazamiento positivo. La perturbación ondulatoria viaja de x igual a 0 a algún punto x a la derecha del origen, en un tiempo dado por x sobre v, donde v es la rapidez de la onda. Así, el movimiento del punto x en el instante t es el mismo que el movimiento en el punto x igual a 0 en el instante anterior, t menos x sobre v. Por tanto, el desplazamiento del punto x en el instante t será a por coseno de omega t menos x sobre v. Puede escribirse como a por coseno de omega por x sobre v menos t. Es posible expresar la misma ecuación en términos del periodo y la longitud de onda. También es posible expresar la función de onda definiendo una cantidad k llamada número de onda, igual a 2π sobre la longitud de onda. Por tanto, la frecuencia angular es igual a la rapidez de la onda por el número de onda. Y reescribir la ecuación como a por coseno de kx menos omega t.
En el caso de una onda que viaja en dirección x negativa, el signo de x sobre b es positivo. De la función de onda podemos obtener una expresión para la velocidad transversal de cualquier partícula en una onda, derivando la función de onda y con respecto a t, manteniendo x constante. Por tanto, si y es igual a la amplitud por el coseno de kx menos omega t, entonces la velocidad resulta omega multiplicado por la amplitud por el seno de kx menos omega t. Aplicando la segunda derivada se obtiene la aceleración, igual a menos omega al cuadrado por la amplitud por el coseno de kx menos omega t, o también menos omega al cuadrado por el desplazamiento. También es posible calcular las derivadas parciales con respecto a x manteniendo t constante. La primera derivada es la pendiente de la cuerda en cualquier punto, mientras que la segunda derivada es la curvatura de la cuerda, igual a menos el número de onda al cuadrado por el desplazamiento. Usando ambas ecuaciones de segunda derivada, podemos hallar la relación siguiente. Y sabiendo que omega es igual a p por k, hallamos la llamada ecuación de onda, una de las más importantes en física. Siempre que ocurre, es posible saber que una perturbación puede propagarse como onda a lo largo del eje x con rapidez v. Ahora realizaremos algunos ejercicios usando las ecuaciones mencionadas. Ahora vamos a resolver el ejercicio 15.3, que dice así. Tsunami. El 26 de diciembre de 2004 ocurrió un intenso terremoto en las costas de Sumatra y desencadenó olas inmensas, un tsunami, que provocaron la muerte de 200.000 personas. Gracias a los satélites que observaron esas olas desde el espacio, se pudo establecer que había 800 kilómetros de la cresta de una ola a la siguiente. Nos dice que existen 800 kilómetros de una cresta a la siguiente, lo que quiere decir que es la longitud de onda. Y que el periodo entre una y otra fue de una hora. ¿Cuál fue la rapidez de esas olas en metros por segundo y en kilómetros por hora? Su respuesta le ayudaría a comprender por qué las olas causaron tal devastación. Entonces, tenemos que esto es la longitud de onda. Y esta distancia es el periodo. Entonces, necesitamos hallar la velocidad, tanto en metros por segundo como en kilómetros por hora. Sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, o su equivalente, la longitud de onda sobre el periodo. En este caso sería 800 sobre 1 igual a 800 kilómetros por hora. Ahora convertimos a metros por segundo. Nos queda 222.22 metros por segundo. Esta sería la velocidad de metros por segundo que tenía las olas en el tsunami. Ok.
que es bastante elevado y demostraría por qué ha habido tanta devastación. Ahora vamos a resolver el ejercicio 15.8, que dice así: una onda de agua que viaja en línea recta en un lago queda descrita por la ecuación bueno, 3.75 centímetros coseno 0.45 centímetros al menos 1 x más 5.40 es al menos 1 t. Donde y es el desplazamiento perpendicular a la superficie tranquila del lago. Entonces, tenemos un emisor de onda que se propaga en un lago, una onda transversal. Entonces, inciso A. ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? Nos piden hallar un punto. Nos piden hallar el tiempo en el que pasa un patrón completo de onda por un punto específico, por un punto cualquiera. Lo que sería igual al periodo. ¿Y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? Que sería igual a la longitud de onda. ¿Cuál es el número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador? Me piden el número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador. ¿Qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿Y cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que éste oscile verticalmente? Me pide hallar la velocidad y la velocidad máxima que alcanza la función A. Entonces, sabemos que una función de onda es igual a por el coseno kx menos omega t. En este caso la onda está yendo en sentido contrario, entonces omega t es positivo. Por tanto, podemos concluir que la amplitud es igual a 3.75 centímetros. K, el número de onda, va a ser igual a 0.45. Y omega, la frecuencia angular, va a ser igual a 5.40. Entonces, nos piden hallar el periodo.
Sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por f, o 2pi sobre t. Por tanto, t es igual a 2pi sobre omega, que es igual a 1.16. Nos piden hallar la longitud de onda. Sabemos que k es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Por tanto, la longitud de onda va a ser igual a 2pi entre k, que es igual a 13.96 centímetros. K ya lo sacamos de la función de onda, es igual a 0.45. F es igual a 1 sobre t. Por tanto, F es igual a 0,85. Segundos a la menos. Lo que sería igual a 0.86 ondas. Siendo el periodo 1.16, está claro que pasa menos de una onda por segundo. Para calcular la velocidad, tenemos que llevar a la longitud por la frecuencia. Que es igual a centímetros por segundo. Para hallar la velocidad máxima, podemos derivar la función de onda con respecto al tiempo. Y nos sale A por seno kx
omega t por omega. Esto ya es la velocidad, la función de velocidad. Y sabemos que para el máximo esto tiene que ser 1. Por tanto, la velocidad máxima va a ser igual a 3.75 por 5.40. .25 centímetros por segundo. Ese sería el último valor. Ok, está en segundos. La longitud de onda está en centímetros. Y K está en centímetros a la menos.